Hola, se está acercando Navidad y los invito a hacer estas ricas galletitas de jengibre que son muy fáciles de hacer y quedan muy ricas. Para hacer las galletitas vamos a necesitar 200 gramos de harina, 60 gramos de manteca a temperatura ambiente, 60 gramos de miel, 60 gramos de azúcar mascabo, un huevo, una cucharadita de canela, una cucharadita de jengibre en polvo, un cuarto de cucharadita de nuez moscada y una pizca de sal. Lo que vamos a hacer ahora es, la manteca la corté en pedazos chiquititos, en cuadraditos chiquitos. Es batir la manteca con el azúcar mascabo para hacer ese proceso que ya conocemos que se llama cremado. En este momento que ya se hizo la cremita, lo que vamos a adicionar es el huevo. Ahora que terminamos de batir, lo dejamos acá en un costado y vamos a preparar la mezcla de los secos. Vamos a tamizar la harina y a la harina le adicionamos la nuez moscada, el jengibre y la canela. Le agregamos la pizca de sal y ahora vamos a ir integrando de a poquito la harina y al mismo tiempo vamos batiendo. Ahora le agregamos la miel. Ahora lo que vamos a hacer es, agarramos la masa que preparamos, es una masa bastante flexible, la ponemos arriba de un papel de horno y la vamos a estirar con otro papel arriba. Para después poder enfriarla. Bien, este es el grosor que tiene que quedar, más o menos unos 5 milímetros. Y ahora la vamos a poner en la heladera por media hora para que se enfríe. Lo sacamos de la heladera, vamos a despegar el papel. Más o menos tenemos que asegurarnos que toda la masa tenga el mismo tamaño. Y ahora vamos a hacer los cortes de las galletitas. Yo tengo varios modelos, la estrellita, el árbol de Navidad, el hombrecito, y ahí vamos cortando los distintos modelos. Bueno, ahora que lo cortamos, lo vamos a poner en la fuente que tiene papel de horno también, papel manteca, y lo vamos a llevar a cocinar al horno más o menos unos 15 minutos y ahí vamos viendo, depende de cuando empiecen a quedar doradas, ya las sacamos. Saqué de la heladera el sobrante y vamos a volver a cortar las galletitas
y hacer lo que falta. Con esto que sobra, volvemos a estirarlo y hacemos galletitas otra vez hasta que se termine.